primero, no se distraigan. Segundo, no se duerman. Y tercero, háganse cargo de sus hijos. Esas son las tres cosas que siempre pido. ¿Para qué? Para que aprovechemos este momento. Yo no sé si a usted le gusta perder su tiempo. A mí no me gusta perder mi tiempo. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que te vas haciendo viejo, te das cuenta que la vida se va haciendo más cortita, ¿sí o no? El hermano David decía: un aniversario más, sí, pero también es uno menos. Un año más es un año menos. Por eso alguien dijo que todos morimos un poco cada día. ¿Y por qué morimos un poco cada día? Porque cada día que vivimos es un día que se va descontando a los días que vamos a vivir. Les pongo un ejemplo para que me entienda. Había un niño que estaba jugando y de pronto se puso a llorar. Y cuando el papá se acercó, le dijo al niño: ¿qué quieres? El niño le dijo: papi, quiero una paleta. Entonces el papá fue corriendo y le compró una paleta a su hijo. Y el niño se quedó quieto. Como a los 5 minutos el niño se puso a llorar y ahora gritaba más fuerte. Y el papá le dijo: ¿por qué lloras? ¿Qué no ya te compré una paleta? Y el niño dijo: es que ahora no lloro porque no tenga paleta. Entonces, ¿por qué lloras? Es que ya me di cuenta que siempre que chupo esta paleta se va haciendo más chiquitita. Y yo no quiero que se acabe, por eso estoy llorando. Y la vida es así. Cuando más vives, más cortita se vuelve la vida. Les hago una pregunta para que lo piense y para que lo vayan a pensar a su casa. ¿Cuántos años piensan ustedes que van a vivir? Todos me dicen: no sabemos, pero dejen ese no sabemos. ¿Qué dice la Biblia sobre la vida del hombre? La Biblia dice que el hombre vive 70 años, 80 el más robusto. Por eso yo pienso que si me va bien, tal vez viva 70 años. Si me va bien. Y si no me va bien, posiblemente muera antes de los 70. Y por eso, cuando yo pienso que puedo vivir 70 años si me va bien, me pongo a pensar en la edad que tengo y me doy cuenta que estoy rayando la mitad de mi vida. Y a mí no me gustaría morir. Si se pudiera prolongar la vida, yo buscara la manera de prolongar la vida. Y cuando veo tanta necesidad, a veces yo quisiera pedirle a Dios: Señor, no permitas que yo muera hasta que haya ido a todos los lugares donde hace falta a alguien que lleve tu palabra. Pero tristemente no será posible. Me voy a morir y no voy a ir a todos los sitios donde alguien necesita la palabra de Dios. Y por eso tenemos que descubrir una cosa: la vida es el tesoro más valioso que tenemos y la vida no se puede recargar. A mí me gustaría que la vida se recargara. Cuando se acaba el saldo del teléfono, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a la tienda con 20 quetzales. Póngame 20. Si la vida se pudiera recargar, cuando yo supiera que se me está acabando la vida, yo fuera a recargarme: pónganme otros 5 años, por favor. Tristemente, la vida es un viaje sin boleto de regreso. Y por eso, esta noche tenemos que vivirla intensamente. ¿Y sabe por qué le digo esto? Por algo que me enseñó un pensador. Escuche lo que me dijo el pensador. Me dijo: Dimas, no hay nada más divertido que vivir la vida en serio. Escuche, no hay nada más divertido que vivir la vida en serio. Y entonces sacó la frase que me encanta y me dijo: Dimas, pero para poder vivir intensamente la vida, piensa siempre en que un día vas a morir. Y su frase fue: el que vive como si nunca fuera a morir, muere
como si nunca hubiera vivido. Qué chulada de frase. Piénselo bien. El que vive como si nunca fuera a morir, muere como si nunca hubiera vivido. ¿Qué significa vivir como si nunca fueras a morir? Que no valoras un día de tu vida, que no valoras una hora de tu vida, y por eso nunca haces en serio las cosas. Te comprometes a medias, porque parece que nunca vas a morir, y por eso todo lo dejamos para mañana, ¿sí o no? Mañana, después, lo voy a pensar. ¿Y qué si no vas a tener tiempo para pensar? Y esa persona que vive sin comprometerse, sin vivir en serio, un día muere y se va de este mundo sin dejar rastro. Nuestra familia nos puede querer mucho. Cuando tú te mueres, te lloran, pero también te hacen tamales. Y te recuerdan hasta el año. Te hacen tu cabo de año y de ahí se olvidan de ti para toda la vida. Yo les hago una pregunta: ¿cuánta gente habrá vivido aquí en Cuá? Desde que existe Cuá. ¿Ya cuántos de esos que han vivido en Cuá recordamos como si todavía estuvieran vivos? A nadie. ¿Por qué? Porque vivieron como si nunca iban a morir y por eso murieron como si nunca hubieran vivido. ¿Verdad que no queremos eso para nosotros? No, por eso trate de que esta noche valga la pena y que un día diga: aquella noche que fui a escuchar la palabra de Dios a Cuá cambió mi vida. Y que en su vida haya un antes y un después. Y hoy vamos a estudiar algo que deberíamos de tener claro. Vamos a estudiar cuáles son los beneficios que obtenemos los cristianos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Y lo primero que debemos entender es que nosotros no solamente somos materia, nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros aparte de tener un cuerpo tenemos un alma, ¿sí o no? ¿Y qué es más importante, el cuerpo o el alma? Es más importante el alma, pero trabajamos más ¿para qué? ¿Para el cuerpo o para el alma? ¿Cuántas veces hemos comido hoy para el cuerpo? 3 veces, más otras cosas que se nos han atravesado y nos las hemos comido también. Y si contáramos eso 3 por 7, ¿cuántas veces comemos a la semana? 21 veces, solo para el cuerpo. ¿Y cuántas veces alimentamos el alma al día? ¿Cuántas veces alimentamos el alma a la semana? Y mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Quién me presta una botella de agua? No hay una botella de agua. Ahí está, miren, esta está mejor. ¿Usted no ha sentido alguna vez en su vida que pareciera que en su ser hay un vacío? Y que de pronto usted se siente mal, se siente triste, tiene ganas de llorar, quisiera huir de su casa, está rodeado de personas y a la vez se siente solo o sola. La mayoría de los seres humanos experimentan esto. ¿Sabe por qué? Porque solo hemos alimentado nuestro cuerpo. Así mire, el envase es grandote. Este es el cuerpo. El agua es el alma. Solo ha crecido el cuerpo, pero no el alma. Por eso aquí hay un gran vacío. Cuando el alma crezca en proporción al cuerpo, esta botella dejará de tener ¿qué? Un vacío. Cuando el hombre se preocupe por su alma como se preocupa por su cuerpo, el hombre dejará de tener vacíos existenciales. Esa es la causa de que a veces no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y por eso a veces creemos que cambiar de lugar es la solución. ¿Cuántos de los que están aquí creen que para ser felices hay que ir a Estados Unidos? Y se van a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos creen que para ser felices hay que venir a Guatemala. Y se vienen a Guatemala.
Y luego estando aquí dicen, no, creo que es volver a Estados Unidos. Vuelven a Estados Unidos. Y estando allá dicen, no, creo que ni aquí ni allá soy feliz. Y vamos buscando la felicidad de lugar en lugar, incluso de persona en persona. ¿Cuántos han tenido varias experiencias amorosas, han tratado de vivir con una persona, con otra, y que nunca han llenado el vacío que hay en su ser? Porque el vacío no es del lugar donde estás, de la persona con la que estás. El vacío es que no has entendido que no eres solamente materia, también eres un ser espiritual. Y si nosotros aprendiéramos a alimentar también el alma, seríamos más felices. O seríamos plenamente felices. Por eso es que hoy tenemos que entender que alimentarnos de la palabra de Dios es una necesidad. Si yo les pregunto, ¿y para qué comemos? ¿Para qué comemos? Para no enfermarnos en primera. Para no desnutrirnos y para no morir. Para eso comemos, ¿sí o no? Y a veces comemos aunque no tengamos hambre. Por ejemplo, yo me enfermé porque yo no como a la hora que debo de comer. Yo como cuando puedo. Yo no duermo a la hora que debo dormir. Yo duermo cuando puedo. Yo no descanso cuando debo de descansar. Yo descanso cuando pueda. Y eso me provocó a mí una serie de enfermedades. Y el doctor me dijo, tiene que comer a tal hora, a tal hora, a tal hora, así, marcado. Y a veces llega la hora en que el doctor me dijo que tengo que comer y no tengo hambre. Pero ¿cómo? Simplemente porque sé que necesito comer para no enfermarme. El doctor me dijo, Dimas, usted no debería estar despierto a las 10 de la noche. 10 de la noche usted ya debería estar roncando. Y por eso cuando yo estaba súper mal me dio hasta unas pastillas para dormir a tiempo. No tenía sueño, pero tenía que buscar la cama porque yo sé que es necesario para mi cuerpo. Lo mismo tiene que ser con el alma. Yo me alimento de la palabra de Dios, no porque tenga ganas. Yo me alimento de la palabra de Dios porque sé que mi alma lo necesita. Alguien me dijo, hermano, fíjese que yo quería decirle algo. Fíjese que a mí no me dan ganas de orar. Y yo le dije, a mí tampoco. Somos dos. Y me dijo, ¿cómo así? Yo pensé que a usted sí le daba ganas de orar. Le dije, pero es que yo no oro porque tengo ganas. Yo oro simplemente porque entiendo los beneficios de la oración. Y yo oro porque sé que como hijo tengo que estar conectado con mi Padre. Asimismo, yo no leo la palabra de Dios porque tenga ganas, porque si me ponen aquí la Biblia y el teléfono, ¿qué creen que me atrae más? El teléfono. ¿Y cómo es que si a usted le atrae el teléfono, cómo es que usted puede leer la Biblia? Porque a veces, aunque no quiera leer la Biblia, sé que tengo que alimentarme de ella. Qué fácil sería leer la Biblia porque te da ganas. Qué fácil sería orar porque te da ganas. Y uno hace las cosas no porque le nazca. Uno sabe que esto es necesario aunque no tenga ganas. Se los explico de otra manera más sencilla. Les hago una pregunta. Levante la mano al que le guste confesarse. ¿A quién le gusta? A esos que levantan la mano que les gusta confesarse son sinvergüenzas. No tienen vergüenza. A mí me da vergüenza confesarme. ¿A usted no? Claro. ¿Sí o no? El que me diga que no le da vergüenza confesarse es un sinvergüenza. A mí me da vergüenza confesarme. Por mí no me confesara. ¿Por qué entonces nos confesamos? Porque sabemos que es necesario. Es como ir al doctor. ¿A quién le han revisado una parte de su cuerpo que no quisiera que jamás le revisaran en su vida? A mí. Un día me tocó ir al doctor y me dijo, mire, le voy a revisar una parte de su cuerpo. Y dije, no. Bueno, ¿y entonces a qué vino? Pierdes la vergüenza.
Y no voy al doctor porque me guste que me pongan inyecciones. No voy al doctor porque disfrute que me revise. Yo voy al doctor simplemente porque sé que es necesario. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Nos alimentamos de ella porque sabemos que es necesario. Y por eso aquellos que vinieron, hermano, fíjese que a mí no me da ganas de leer la palabra de Dios. Pues ya somos bastantes. Hermano, fíjese que a mí cuando me pongo a leer la Biblia me da sueño. Pues también a mí me da sueño. Y por eso mi papá me enseñó métodos para leer la Biblia. Me dijo, primero, nunca leas acostado. Porque un hermano me dijo, hermano, yo cuando me pongo a leer la Biblia me quedo dormido. Le dije, pero ¿cómo lee la Biblia? Así me acuesto en mi cama y cuando siento me cae la Biblia en la cara. No, pues así como. Mi papá me dijo, ¿quieres leer? ¿Quieres que tu cerebro grabe? Siéntate en una mesita, siéntate recto, pégate un baño, lee la Biblia, prepárate un café para que se te abran los ojos y verás cómo vas a encontrar el deseo de leer. Y la verdad es que a veces tú empiezas leyendo la Biblia así como de mala gana y de pronto le vas encontrando sabor y sabor y sabor y no puedes parar de leer. Esto es como comer. ¿No les ha tocado una vez que ustedes van a comer y de mala gana dicen, no quiero, y ves no menos eso que me están dando de comer, pero de pronto hay un chilito y bueno, dice que el chile hace que resbalen las tortillas, le echa chilito y prueba, agarró sabor y terminamos pidiendo, oiga, ¿no habrá más? ¿Por qué? Porque todo al inicio es difícil, pero la lectura es un hábito que vamos cultivando día a día. Y cultivamos este hábito cuando entendemos los beneficios de la palabra de Dios. Mire, uno de los grandes beneficios de la palabra de Dios lo encontramos en el libro de los Salmos. Este texto es conocidísimo por la mayoría de los que son católicos. Bueno, al menos quiero pensar que todos los católicos se saben este texto. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Escuche, ¿qué es la palabra de Dios en nuestra vida? Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. ¿Qué cosa dice que es la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es como una lámpara para nuestros pasos y una lumbrera para nuestro camino. O sea que aquel que se alimenta de la palabra de Dios no camina en tinieblas. Pero un católico que no lee la Biblia, ¿cómo camina entonces? En tinieblas. ¿Y por qué vamos por la vida sin saber qué hacer? ¿Usted nunca se ha encontrado en una situación difícil de su vida en que usted diga, no sé qué hacer? La mayoría hemos tenido situaciones difíciles en que no sabemos qué hacer. Nos hace falta luz. ¿Y qué luz es la que nos falta? La luz de la palabra de Dios. Los que somos papás, ¿cuántas veces hemos sentido que no sabemos qué hacer con nuestros hijos? ¿Cuántos papás me han dicho, hermano, yo no sé qué hacer con mis hijos? ¿Y sabe por qué no sabe qué hacer con sus hijos? Porque le hace falta la luz de la palabra de Dios. Hermano, yo ya no sé qué hacer en mi matrimonio, qué hacer en mi familia. Le hace falta la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios cambia las realidades. Y un obispo dijo algo que me gustó. Yo les decía en la tarde que hay que aprender a memorizar cosas de a poquito, ¿no? Un obispo dijo una cosa, Dimas, cuando la realidad humana es iluminada con la palabra de Dios, las realidades humanas se vuelven realidades divinas, porque ahora tienen la luz de la palabra de Dios. Y me encantó cómo la palabra de Dios, al iluminar una realidad, la transforma de humana a divina. ¿Cómo estaría nuestra vida si todos nosotros leyéramos la Biblia e hiciéramos aquello que proponía el padre Amatuli? Allá afuera vi que estaban unos hermanitos apóstoles de la palabra, discípulos del padre Amatuli. El padre Amatuli decía que la Biblia se convierta en nuestra fuente de inspiración.
Por eso el movimiento que fundó el padre Amatuli se llama Apóstoles de la Palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra eterna de Dios. Ahora, el padre Amatuli tenía una frase que resume toda su vida. Y esta frase del padre Amatuli, quiero escribirla en mi casa con letras de oro. Pero me hace falta oro. Al final los que les sobra un arete y una cadena me lo pasan. Pero la frase del padre Amatuli dice, piensa, esta frase me encanta: Biblia para todos. Biblia para todo. Todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Ese es el gran deseo del padre Amatuli, que un día todos los católicos tengan su Biblia. Que un día los católicos, todo lo que hagan, lo iluminen con la palabra de Dios. Y ahí sí sería todo con la Biblia, nada sin la Biblia. ¿Cómo sería nuestra realidad si en todo lo que hiciéramos estuviera la palabra de Dios? Por ejemplo, el padre mencionaba en la misa, en un canto protestante que cantamos del diablo está enojado. Ese canto es protestante. ¿Y por qué el católico termina cantando eso? Porque no conoce la Biblia. Le hace falta la luz de la palabra de Dios. Aquel que le gusta escribir canciones cristianas debería de utilizar como fuente de inspiración, ¿qué cosa? La Biblia. Yo he escuchado a muchos que escriben canciones sin sentido. ¿Por qué? Porque su fuente de inspiración es otra cosa, pero no la palabra de Dios. Yo conozco un cantante católico de Bolivia que lo que me encanta de él es que todas sus canciones están tomadas de la Biblia, todas. Y me gusta en su disco, porque cuando compra su disco, su canción y el texto de donde se inspiró para escribir la canción. Por ejemplo, tiene una canción que se llama El Vino, tomada ¿de qué? De las bodas de Canaán. Tiene una que se llama Salmo 91, tomada ¿de dónde? Del Salmo 91. Tiene una que se llama Cantamos Gloria, ¿de dónde? Inspirada en la historia de Lázaro, que había muerto, y cuando Jesús llegó le dijo a la hermana: si tú crees, verás la gloria de Dios. Y así todas sus canciones están tomadas de la Biblia. Y qué diferente es escuchar a alguien que canta algo desde la palabra, a escuchar a alguien que canta una canción que simplemente pareció bonita, pero que no tiene sentido. Y eso ha faltado en la iglesia. Por ejemplo, cantos que contradicen la misma Biblia. Uno que ustedes muy conocen demasiado. Ustedes han escuchado un canto que se llama, es protestante por cierto, que dice: ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. ¿Y cómo decimos que llega el Espíritu Santo? ¿Cómo dice la canción? No me digan que no se la saben, que bien que se la sabe. Decimos, la mayoría canta: como un rayo cayendo sobre mí. Y si usted va a la Biblia, el Espíritu Santo nunca ha caído en forma de rayo. ¿Sabe quién cayó en forma de rayo? El demonio. Cuando los discípulos regresaron de haber hecho apostolado, misión, hablaron con Jesús y le dijeron: mira, nosotros echamos a los demonios se sometían. Y Jesús dijo: sí, yo mismo vi caer del cielo al demonio como un rayo. Entonces, cuando decimos que como un rayo está cayendo sobre nosotros, lo que está cayendo sobre nosotros no es el Espíritu Santo, es el demonio. Porque el Espíritu Santo nunca ha sido representado con un rayo. ¿Cómo dice Hechos de los Apóstoles que descendió el Espíritu Santo? Como lenguas de fuego. Sobre Jesús vino como una paloma. En la zarza ardiente, como fuego también, como una llama. Hay varios símbolos del Espíritu Santo en la Biblia. Pero cuando alguien no ilumina lo que hace con la Biblia, termina cantando algo que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y por eso ese apunte que hacía el padre es fundamental. Y por eso siempre que yo escucho al padre Silverio, veo que él tiene deseo de que muchas cosas cambien.
Y a veces somos nosotros los que decimos, el Padre no tiene razón. Digamos sí ahorita y al rato ya hacemos lo que queremos. Pero la realidad es que con la luz de la palabra de Dios, las realidades cambian. Entonces, ¿por qué necesitamos leer la Biblia? Para no caminar en tinieblas. Simplemente por eso. Quien quiere caminar a la luz de Dios, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nosotros también nos vamos a convertir en aquello que Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, pero nadie puede dar lo que no tiene. Para iluminar al mundo, primero nosotros tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Es como hay gente que a veces me dice: hermano, es que yo quiero predicar, enséñeme a predicar, yo quiero hablar de Dios. Y yo le digo: sí, pero está bien, tu deseo de hablar de Dios es bueno, chévere, me encanta que tengas ese deseo, pero escucha lo que te voy a decir. Para hablar de Dios, primero tienes que hablar con Dios. Porque ¿cómo puedes hablar de Dios si no has hablado con Dios? Yo no puedo venir y decir: el hermano Miguel me dijo que yo les dijera algo, si nunca he hablado con Miguel. Para hablar en nombre de Miguel, primero tengo que hablar con. Así mismo sucede con la palabra de Dios. Yo quiero iluminar el mundo, yo tengo que ser el primero que me tengo que dejar iluminar por la palabra de Dios. Así que ya saben por qué es entonces importante que todos se consigan una Biblia. Y lo que más me encanta es esto que viene. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este texto me encanta. Mire los grandes beneficios de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y me gusta esta versión de la Biblia. Es una Biblia misionera, de los misioneros servidores de la palabra. Escuche lo que dice Hebreos 4:12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Esa frase me encanta. La palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Por qué yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios? Porque yo quiero tener vida y poder. Si a las comunidades las alimentáramos todas con la palabra de Dios, tendríamos comunidades vivas y con bastante poder. ¿Cómo están nuestras comunidades actualmente? Todas debiluchas. Y los pocos que están activos sin ganas, de malas ganas hacen las cosas por cumplir, rogando a Dios: ojalá ya se termine este año para que ya cambien la directiva y me salga yo. Alguien que vive así, haciendo las cosas de mala gana, ¿qué le hace falta? Alimentarse de la palabra de Dios para que tenga vida y poder. Usted quiere darle el mejor alimento a sus hijos, déles como alimento la palabra de Dios, y entonces le estará dando a sus hijos vida y poder. ¿Cómo sería la iglesia si toda la iglesia estuviera alimentada de la palabra de Dios? Tendríamos una iglesia viva. Y por eso el padre Amatuli decía algo. Le voy a decir textualmente lo que decía, no se asuste. Lo decía el padre Amatuli. Creo que esto, no estoy seguro, pero tal vez lo encuentra en el libro que se llama Vida y Sueños de un Misionero. El padre Amatuli decía: a mí me gustaría ser el papa por un año nada más. Cuando yo llegara a ser el papa, haría un comunicado a todos los sacerdotes, a todas las monjitas y a todos los agentes de pastoral que dediquen 1 hora al día para enseñar la Biblia. Van a recibir $1,000 por cada hora que dediquen a enseñar la Biblia. El padre Amatuli dice: yo me imagino que todos empezarían a dar cursos bíblicos por aquí, cursos bíblicos por allá, con tal de cobrar $1,000 por cada hora que enseñan la Biblia. Cuando finalice el año de haber enseñado la Biblia, todos llegarían a cobrar su cheque. Y a todos yo les entregaría un cheque donde aparezcan todas las horas que dedicaron
a enseñar la Biblia, pero con una frase al final que diga: cobrable únicamente en el banco de San Pedro. El padre Amatuli dice: seguro muchos me recordarían a mi madrecita, otros quizás hasta me la quebrarían, pero habría provocado en la iglesia una revolución donde la palabra de Dios sea enseñada. Y eso es lo que hace falta en nuestras comunidades. Para tener comunidades vivas necesitamos ¿qué cosa? La palabra de Dios, para que tengan vida, para que tengan poder. No hay otra manera. Y yo soy testigo de cómo la palabra de Dios cambia realidades. Y les pongo un solo ejemplo. ¿Ustedes se han dado cuenta que los protestantes no tienen todo lo que tenemos nosotros? ¿O sí? Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos a María Santísima, tenemos la jerarquía de la iglesia, el magisterio vivo de la iglesia. Los católicos tenemos grandes riquezas. De todas esas riquezas que nosotros tenemos, los protestantes nos robaron una. ¿Qué cosa nos robaron los protestantes? La Biblia. ¿Quiénes han aprovechado más la Biblia, los católicos o los protestantes? ¿Y cómo están los protestantes? Comunidades fuertes, avivadas. Han aprovechado la Biblia aquellos que nos la robaron. Y nosotros sin Biblia. ¡Qué tragedia! Y por eso el padre Amatuli ponía un ejemplo así. El padre Amatuli decía: si un hombre tiene a su vecino que vive detrás de esa pared, el vecino en su terreno tiene un tesoro, pero no lo sabe. Yo descubro que mi vecino tiene un tesoro, así que yo voy y le digo: vecino, véndame el terreno. Y el vecino dice: no lo vendo ni por todo el dinero del mundo. ¿Cómo hago para quedarme con el tesoro? Ya sé. Mientras mi vecino duerme, yo cavo un túnel. Cavo un túnel por aquí, paso debajo de la barda, y mientras mi vecino duerme, yo me robo su tesoro. Con el tesoro que él tiene en su terreno, yo me hago rico, me hago millonario, construyo una gran casa, me lleno de lujos. Él, en cambio, sigue durmiendo sobre su tesoro, pero pobre, sin qué comer, sin qué vestir, pasando grandes necesidades. ¿Por qué? Porque nunca supo el tesoro que había en su terreno. Y el padre Amatuli dice: eso mismo han hecho las sectas. Las sectas se han robado nuestro tesoro, la palabra de Dios, y ellos han aprovechado al máximo la Biblia. Los católicos ni siquiera la leen. Por eso ellos parecen bien fortalecidos y nosotros bien debiluchos. ¿O no? Usted no se ha dado cuenta, cuando alguien sube a un autobús con una Biblia, ¿qué es? ¿Católico o protestante? Protestante. Si alguien está en un parque con una bocina predicando la palabra de Dios, ¿qué es? Protestante. Si alguien va de casa en casa con la Biblia en la mano, ¿qué es? Protestante. Yo muchas veces, cuando me tocó ser misionero, iba de casa en casa y: no queremos a nadie de ustedes aquí. Y me sacaban corriendo. Hasta que yo: momento, no se confundan, no soy testigo de Jehová, soy católico, mire. Ah, perdón, es que los únicos que han venido son los testigos de Jehová. Por eso tenemos que recordar qué dice que da la palabra de Dios: da vida y poder. Sigamos leyendo porque esto no termina aquí. Escuchen lo que viene. ¿Cómo dice la Biblia latinoamericana? Para más o menos comparar cómo inicia la Biblia latinoamericana. Vamos a ver, perdónenme que lo lea aquí, pero solo aquí traigo la Biblia latinoamericana. Me gusta una forma de traducción que tiene la Biblia latinoamericana. Aquí dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz significa que sirve. Y a esta palabra de Dios, porque sirve, mire, porque es viva. Esta no es una palabra muerta, es una palabra viva.
Tú haces tu testamento y te mueres. Muerto, ¿no? El cliente muerta su palabra. En cambio, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso escúcheme lo que voy a decir. A la palabra de Dios le llamamos buena nueva. ¿Por qué le llamamos buena nueva? Porque es buena y porque siempre es nueva. Nunca pasa, nunca caduca. Siempre es buena y siempre es nueva. Aquí no hay alguien que diga: no, yo llevo años en la iglesia, yo ya no necesito la palabra de Dios. No, siempre será nueva en nuestra vida. Ese texto yo ya lo sé de memoria. Sí, te lo sabes de memoria. Pero escucha que alguien más predique sobre ese texto y te darás cuenta que hay algo nuevo. Hay gente que dice: no, ese tema yo ya lo sé. Puede ser que ese tema ya lo sabe, pero escucha a otra persona. Otra persona explica diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre es buena y siempre es nueva. Pero escuche lo que viene, esto me encanta. Dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio todos los pensamientos y todas las intenciones del corazón. Aquí hay varias cosas que me encantan. Primero, dice que la palabra de Dios es cortante, más que una espada de dos, y dice que llega hasta ¿dónde? Hasta lo más profundo, hasta el alma o hasta el espíritu de la persona. ¿Eso qué significa? Que si tú le quieres hablar al corazón a una persona, no le hables tanto de ti, háblale de la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, yo fui rebelde desde niño. No sé si les he contado, pero miren, yo fui rebelde, pero rebelde. Ustedes no se imaginan mi grado de rebeldía. Y solo para que entiendan un poquito, yo me crecí con mi abuelita en el rancho. Y los abuelitos se vuelven muy amorosos, los abuelitos son muy alcahuetes. Entonces mi abuelita me dejaba hacer lo que yo quería. Y cuando mi rebeldía rebasó, mi abuelita me quiso pegar un día. ¿Y con qué creen que me quiso pegar mi abuelita? Con aquella varita que sirve para mover el atole. ¿Cómo le dicen ustedes? Chucul. ¿Sí, no? Fue a sacar su chucul de su jarrito. Y se vino mi abuelita bien brava. No, mi abuelita era brava. Y se vino mi abuelita brava a pegarme. Le agarro la mano a mi abuelita, le quité el chucul y se lo tiré entre la milpa. Ya, no hizo nada mi abuela. Mi abuela me dijo: te doy 200 pesos, ve a buscar mi chucul. Una semana lo busqué, no apareció nunca. Se lo tragó la tierra. Ese día mi abuela llamó a mi papá y le dijo: ya no quiero a tu hijo. Llévate a tu hijo, no lo soporto. Es un rebelde. Al otro día tempranito llegó mi papá a traerme. Yo estaba todavía acostado en mi cama. Llegó mi papá y mi abuela le empezó a dar quejas a mi papá. Que Dima es así, que es así, que... Mi abuela... Creo que se está acabando la pila. Entonces, mi papá le dijo a mi abuela: no se preocupe, mamá. Yo voy a llevarme a Dimas a la casa. Allá en la casa yo lo voy a corregir, porque mi papá es bravo. Yo estaba dormido y yo me reía. Pobrecito mi papá, no sabe lo que le espera. Y me llevó a la casa. La primera que lloró fue mi mamá. Cuando me sirvió la comida, le ve su comida y se la tiré y le dije: no me gusta su comida. Y mi mamá se puso a llorar y me suplicó: por favor, come, no quiero eso. Y mi mamá buscando comida para que yo comiera. Y fue tanta mi rebeldía que un día discutí con mi papá tan fuerte que mi papá se sentó sobre una piedra, levantó los ojos
y me vio y me dijo: he perdido las esperanzas de que cambies. Tú no tienes remedio. Hoy me rindo y no te voy a decir ni una sola palabra más. Y mi papá se echó a llorar como un niño. Esa piedra todavía está en el asiento de un árbol afuera de la casa. Y siempre que paso frente a esa piedra, me recuerda esa escena dolorosa de mi vida. ¿Cómo cambié? Por un texto. Mi papá violó su acuerdo de que nunca más me iba a decir algo. Y un día habló conmigo y me dijo: te prometí que nunca más te iba a decir una sola palabra. Pero no te voy a hablar yo hoy. Te voy a leer un texto. Pero antes de leerte el texto, te voy a hacer dos preguntas. ¿Quieres vivir muchos años? Y le dije: sí. ¿Quieres ser feliz? Y le dije: sí. Entonces escucha. Me leyó Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y goces de una vida larga sobre la faz de la tierra. Y mi papá me dijo: mira, yo no necesito que tú me respetes. ¿Sabes por qué quiero que me respetes? Porque yo quiero que tú vivas muchos años, y porque yo quiero que tú seas feliz. Cuando tú me honras y cuando tú me respetas, el que gana eres tú, no yo. ¿Te gusta ganar o te gusta perder? Pero me gusta ganar. Pues gana. Eso me leyó y se fue. Y yo me quedé pensando en que eso era verdad. La Biblia tal cual dice: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz tú, no tu papá, y para que vivas tú, no tu papá, muchos días sobre la faz de la tierra. Esa palabra fue el principio de que mi vida cambiara. Y por eso yo soy testigo de que la palabra de Dios es la única palabra que llega a lo más profundo del corazón. Mi papá me habló de 1000 maneras, nunca me hizo entender. Bastó un solo texto de la palabra de Dios que yo le diera oportunidad para pensarlo, para meditarlo, para hacerlo vida. Y mire cómo esos 3 versículos de Efesios cambiaron mi vida. 3 versículos de Efesios cambiaron el rumbo de mi vida. Hoy hace unos años le pregunté a mi papá: papá, ¿se acuerda que usted dijo un día que yo ya no tenía remedio? ¿Que yo ya no iba a cambiar? ¿Y que se daba por vencido? Y mi papá me dijo: sí. Y le dije: ¿y qué piensa ahora? Y mi papá solo bajó la cabeza. Y mi papá dijo: hasta hoy yo sigo creyendo que no fueron mis palabras las que te cambiaron. Fue la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere hablarle a una persona al corazón, utilice la palabra de Dios. Miren, hace casi 2 años me invitaron a dar una enseñanza en un hospital que atendían unas monjitas. El problema es que todos los que trabajan en el hospital están deprimidos. Y lo peor es que hasta el psicólogo ya cayó en depresión. Oiga, el psicólogo en depresión. Y ahora queremos que vayan a motivar empezando al psicólogo. Porque el psicólogo está hundido en la depresión. Y el padre me dijo: Dimas, vamos. Y le dije: padre, perdóneme, pero yo acabo de escuchar que hasta el doctor en psicología está deprimido. Yo creo que busque ayuda en otro sitio. Yo psicólogo no soy. Yo creo que el psicólogo necesita otro psicólogo, no yo. Así que yo no voy. Y el padre solo me dijo: Dimas, usted hábleles de la palabra de Dios y verá cómo le vamos a ayudar con la palabra de Dios. Y solo porque el padrecito me lo pedía fui. Y fui con miedo. Imagínense todos profesionales en psicología y yo un don nadie en psicología. Y para colmo llegó el que es doctor en psicología y se sentó ahí en primera fila y me miraba así. Y no se reía por nada. Entonces dije: aquí va a estar duro. Pero entonces empecé a hablar y les dije: miren,
Lo que yo les voy a decir no es algo que yo me haya inventado, no es mi punto de vista, no es el pensamiento de un filósofo, no es la reflexión de un teólogo. Lo que yo les traigo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está por encima de la palabra de cualquier otro hombre. La palabra más importante que usted puede escuchar en su vida es la palabra de Dios. Y les empecé a hablar así por ahí. Cuando terminé la primera enseñanza hubo un receso, todos salieron y se quedó el mero psicólogo ahí. Y dije, chin, ¿qué me va a decir? Y después se vino a donde yo estaba y dijo, ¿puedo hablar con usted un rato? Le dije, sí. Y me dijo, mire, todo eso que dijo usted me llegó hasta lo más profundo del corazón. No llore simplemente porque no quiero parecer débil. Y lo único que le voy a pedir es déme la oportunidad de darle un abrazo. Porque hoy he renacido. Mi vida no será la misma a partir de hoy por esa palabra que usted nos trajo. Y como usted bien dice, no es suya, es la de Dios. Pues lo único que me quedó es darle el abrazo que el psicólogo necesitaba. Y ese día, el que salió más convencido de ahí fui yo. Yo dije, y yo que dudaba que la palabra de Dios pudiera hacer algo en la vida del psicólogo. Y resulta que el psicólogo quedó rendido a esa palabra de Dios, que tiene el poder de llegar hasta lo más profundo. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. ¿Cómo creó Dios lo que hay ahora, lo que vemos, lo que podemos contemplar? Todo lo creó Dios con el poder de su. Dios hizo algo de la nada con el poder de su palabra. Si Dios hizo algo de la nada con el poder de su palabra, pues mucho más fácil es que Dios transforme algo que ya existe con el poder de su palabra. Pero para eso tenemos que reconocer que la palabra de Dios es la única que llega al corazón. Y aquí viene algo que me gusta. Dice que la palabra de Dios, esto, escuche lo que tiene que pensar de ahora en adelante. Dice que la palabra de Dios hace esto: somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche, la palabra de Dios somete a juicio todos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Eso qué significa? Que Dios nos sondea por dentro y por fuera. Y a veces Dios expone aquello que nadie más conocía. ¿A quién le ha pasado una vez que cuando escucha a un predicador, usted dice, ese sinvergüenza creo que conoce mi vida? Alguien le contó de mi vida, porque todo lo que está diciendo, lo está diciendo por mí. Y a veces hasta nos da ganas de escondernos así detrás de la banca, porque pareciera que lo dice por nosotros. Pareciera que alguien le contó nuestra vida. Y a veces, ¿qué hacemos? Nos molestamos con el predicador. O si es el padrecito, el padrecito por mí lo dice. Y no es que el predicador, no es que el padrecito te conozca, es que la palabra de Dios tiene la capacidad de ¿qué? De someter a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo estoy seguro que a muchos de nosotros, a la mayoría, en más de una ocasión hemos escuchado una predicación que nos queda como anillo al dedo. Y que pensamos que es el predicador el que nos está juzgando. Y nos hacemos los sordos mejor. Y hacemos como que la Virgen nos habla y ni católicos somos. Y por eso un día yo escuché a un predicador de Guadalajara, se llama Arturo Álvarez. Y el predicador me dijo, Dimas, el día que sientas que la palabra de Dios llega a tu vida y duele, no te resistas. Déjate iluminar por la palabra de Dios. Y me dijo, mira, cuando hay cuartos oscuros en tu vida, la palabra de Dios llega a tu vida y te duele. Y me puso un ejemplo, mira, si tú estás en tu cuarto acostado a las 3 de la mañana con las luces apagadas y alguien de pronto entra a tu cuarto a las 3 de la mañana y prende la luz, ¿qué es lo primero que sientes en tus ojos? Dolor. ¿Por qué tus ojos sienten dolor?
Porque tus ojos se habían acostumbrado ¿a qué cosa? A la oscuridad. Y cuando una persona tiene cuartos oscuros en su vida, cuando la luz de la palabra de Dios llega a ese cuarto oscuro de nuestra vida, sentimos dolor. Y cuando sentimos dolor, preferimos hacernos los sordos. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar. Un día una señora que siempre iba al grupo donde me tocaba predicar, terminando la predicación, la señora trajo a su marido y me dijo: regáñelo. Yo le dije: ¿por qué es suficiente con usted? Veo que lo regaña mucho. Y la señora me dijo: regáñelo. Siempre que usted predica, él se duerme. Dígale que él no vino a dormir, regáñelo. Y el marido le dijo: ¿y qué quieres? ¿Que le ponga atención? Y la mujer dijo: sí. Y el hombre dijo: no. Porque si le pongo atención, me puede convencer. Y si me convence, tengo que cambiar. Y como yo no quiero cambiar, no le pongo atención para que no me convenza. Y muchos de nosotros tomamos esa actitud. Sabemos que estamos mal, sabemos que la palabra de Dios nos ilumina, y sin embargo, ¿qué actitud tomamos? La actitud de que nos hacemos sordos. Y por eso, en el libro de los Hebreos, hay una advertencia que nos recuerda el Antiguo Testamento que dice: ojalá hoy no endurezcan su corazón como el día de Meribá, como Masá en el desierto, cuando sus padres se hicieron sordos y no escucharon mis advertencias. Hoy sería bueno que nos hagamos una pregunta: ¿cuántas veces hemos sentido que esa palabra de Dios está llegando a lo más profundo de nuestro ser y está empezando a someter a juicio nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y hemos preferido cerrarle la puerta? Así que cuando la palabra de Dios llega y duele, es cuando más tenemos que aguantar y decir: esta es la oportunidad que Dios me brinda para que su palabra llegue a nuestra vida. Para terminar, y nos vamos todos, escuche cómo llega la palabra de Dios a nuestra vida. Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Porque hay gente que dice: ay no, escuchar la palabra de Dios es bien bonito. Pues no siempre es bien bonito. Escuche lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Cómo llega la palabra de Dios a nuestra vida? O cómo puede llegar en algunas ocasiones. Dice: mi palabra es como fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cómo dice que es la palabra de Dios? Dice que es como un fuego y es como un martillo. Yo les hago una pregunta: ¿el fuego es bonito, sí o no? De lejitos. De lejitos es rico estar cerca del fuego, ¿sí o no? Con este frito te acercas así como de lejitos al fuego y qué bonito se siente. Pero acércate un poquito más y ya no es muy agradable. Métete adentro de la llama y me cuentas qué se siente. Y cuando alguien me dice: ay hermano, qué bonito es escuchar la palabra de Dios, sí, andas de lejitos. Acércate un poquito más, métete de lleno y vas a empezar a sentir cómo te consume. Y por eso muchos decimos: no, es muy duro. ¿Recuerdan el pasaje de San Juan 6? Cuando Jesús habló a los judíos y dijeron: es muy duro lo que este hombre enseña. Y prefirieron irse. Y solo se quedaron los discípulos. Y Jesús fue y encaró todavía a Pedro y le dijo: ¿y ustedes por qué no se van? Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Entonces, no siempre la palabra de Dios es agradable cuando llega a nuestra vida. A veces llega como fuego, pero no huimos de ella, porque sabemos que en ella encontramos la vida eterna. Y además dice Jeremías que la palabra de Dios es también como un martillo que hace pedazos la roca.
¿Cuántas veces hemos sentido que la palabra de Dios llega como una pedrada, como una cachetada? Yo recuerdo que fui a predicar una vez a un sitio. Terminando la predicación llegó una señora a comprarme un libro y me dijo: usted nos apedreó el día de hoy. Yo recibí una pedrada y apenas estaba respirando bien de nuevo, y otra. Yo voy bien adolorida. A esa palabra, a esa señora, la palabra de Dios le llegó como ¿qué? Como martillo. Fui a predicar a otro sitio, había una monjita. Y terminando la predicación, la monjita dijo: hermano, yo siento que llevo la cabeza hinchada de tanto martillazo que ya me dio. Y le dije: hermana, no soy yo, es la palabra de Dios. Y por eso, si esta noche usted se va medio adolorido, se va así como con interrogantes, es justamente porque la palabra de Dios va llegando y va cuestionando nuestra forma de ser. Miren todos los beneficios que ganamos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Y por último, ahora sí por último, esto vayan a pensarlo. La palabra de Dios trae grandes beneficios a tu vida, grandes beneficios a tu vida, en cualquier ámbito de tu vida. La palabra de Dios siempre será lo mejor. Escuche qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Con esto terminamos. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y miren para qué sirve. Es útil para enseñar. O sea que cuando nos toca enseñar, ¿qué deberíamos utilizar para enseñar? La Biblia. Y a veces empezamos a enseñar: no, es que como decía mi compadre. ¿Y qué poder tiene la palabra de tu compadre? No, es que como decía mi abuelo. Sí, chévere, no, que tu abuelo era sabio, pero ¿qué poder tiene la palabra de tu abuelo? Esta palabra es la que es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender. Y ahí es donde duele, cuando la palabra de Dios te reprende. Para corregir y para instruir en la justicia. Escuche lo que dice: a fin de que el hombre esté enteramente capacitado para toda obra buena. Esto me encanta. Dice que el hombre que se deja corregir por la palabra de Dios queda capacitado para toda obra buena. Es decir, alguien que de verdad toma en serio la palabra de Dios es bueno para todo. Para todo. Es bueno en su trabajo, es el número uno en su trabajo. Es el número uno en su profesión. Es el número uno en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te capacita para toda obra buena. ¿A quién le gustaría que todos sus planes sean buenos? ¿A quién le gustaría que todo lo que emprenda le vaya bien? ¿A quién le gustaría que en su familia todo lo que sucede sean cosas buenas? ¿Qué tiene que hacer? Alimentarse de la palabra de Dios. Y los que somos papás, si educamos a nuestros hijos, y si usted lee un versículo anterior, el versículo anterior Pablo le dice a Timoteo: aquella palabra que tú conoces desde niño. ¿A qué edad tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios? Desde chiquititos. Por eso ahora, esta Navidad y este año nuevo, no regale zapatos, no regale ropa, regale una Biblia. Los zapatos se acaban, la ropa ya no te queda cuando subes de peso. Pero ¿qué dice la Biblia? Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cuál es el mejor regalo que puede hacer esta Navidad? Y vamos a ver quién de verdad se atreve a regalar una Biblia. Así que a la persona que usted le pensaba regalar algo, si está aquí, dígale: lo que te perdiste, mano. Yo te iba a regalar el iPhone 17. Pero el otro año ya habrá el 18.
y ese quedará obsoleto, quedará viejo. En cambio, yo te voy a regalar algo que siempre es nuevo. Y lo que siempre es nuevo es la palabra de Dios. Y te va a ayudar, no para comunicarte con alguien de aquí, te va a ayudar para comunicarte con alguien más lejano. Y te hará feliz no solo en esta vida, sino también en la otra. Vamos a ver si de verdad regalan Biblias. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Como les decía en la tarde, es un gusto volver a verles. Y volver a Tacaná. Acuérdense que yo llevo aquí también sangre tacaneca. Y si Dios lo permite, tal vez nos veamos otra vez. Y si no, nos vemos allá arriba con San Pedro, en el crucerito, donde se decide para dónde agarraremos cada uno de nosotros.